Hola, bendiciones a todos. Les saludo con la paz del Señor. Soy su hermano y amigo Franklin Suárez, ministro del Evangelio. Que la paz del Señor sea sobre todos ustedes. Hoy tengo esta maravillosa gorra sin ninguna identidad política, solo es una gorra como para tener una identidad del país de donde soy. Em, Quisiera agradecer también de antemano a este maravilloso país, los Estados Unidos de América, que nos han tratado de una forma maravillosa. Dios bendiga, Dios prospere y la cobertura del Altísimo sigue estando sobre todos los Estados Unidos de América. Oramos por los Estados Unidos de América porque es una nación que Dios ha bendecido grandemente y ha sido de bendición para otras naciones, en especial para mi país, Venezuela, y para otros países del mundo. Em, Quisiera entrar en un tema específico hoy sobre lo que es este pasaje bíblico, este texto bíblico en la primera carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, capítulo 2 versículo 1 y 2, donde nos habla de las instrucciones sobre la oración. Todos nosotros conocemos que el gobierno perfecto en la tierra va a ser el gobierno de Cristo, el gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo conocemos teológicamente muy bien. Sin embargo, hay algunos errores o considero yo algunas formas de, digamos, de desvincular el verdadero contexto bíblico a veces de lo que la palabra nos quiere decir. Tenemos que entender que que los tiempos en las sociedades han cambiado. Eh, Hay que hacer un exégesis de algunos pasajes bíblicos que se están mal interpretando hoy día por el pueblo de Dios. E inclusive aún ministros del Evangelio han distorsionado y tergiversado el verdadero contexto bíblico. Y hay que entender que tenemos que entender en qué propósito se escribió la Biblia en ese entonces, con qué propósito y cómo eran los tiempos para nosotros aplicar esa verdad bíblica a los tiempos actuales que estamos viviendo. Nosotros no podemos decir que Dios es el obrador de toda maldad o que Dios es obrador de la maldad porque desde el Génesis conocemos que Dios lo hizo todo bueno y Él es bueno y perfecto en todo, a plenitud. Él es bueno y perfecto. Él quiere lo mejor para nosotros. Somos nosotros los seres humanos y este ser malvado llamado Satanás y su demonio quienes se han encargado pues de destruir la tierra. No podemos decir nosotros que todos los gobiernos del mundo y de la tierra son puestos por Dios. Yo pienso que Dios los permite en su soberanía, permite los gobiernos porque de Él es la soberanía en el cielo y en la tierra. Pero hay gobiernos que no son puestos por Dios directamente, sino por el hombre. Eso lo podemos comprobar o ilustrar cuando el pueblo de Israel pidió rey para su gobierno, para su reino. Y aunque Dios no estaba de acuerdo o nunca no compartió la idea del pensamiento y del sentir del pueblo, Dios las respetó. Entonces Dios respeta las decisiones de los pueblos y de las naciones. Dios respeta el libre albedrío personal y el libre albedrío colectivo. En este caso, el libre albedrío de una nación.
No podemos decir que una nación que está bajo el yugo de una dictadura, que está bajo el yugo de gobernantes malos y perversos, Dios directamente los puso en ese trono. No, sencillamente fue el mismo hombre, de una manera o de otra manera, en actualidad por la vía electoral, que es la que funciona a nivel mundial, donde se eligen pues los gobernantes. En este caso quisiera hablar específicamente del caso venezolano y de todos los países que están bajo una dictadura. ¿Por qué es importante hablar este tema? ¿Por qué es importante compartir, debatir eh, teológicamente estos textos bíblicos? Porque a veces, como vuelvo y repito, tomamos un texto fuera de contexto para apoyar una falsa doctrina, una falsa teología. Y esto conlleva a dañar pues mucho, mucho al pueblo de Dios, porque conlleva al pueblo de Dios a orar y a actuar de formas incorrectas. Entonces, ahí en las instrucciones sobre la oración dice en primera Timoteo 2, 1, versículo 1 y versículo 2 dice, ante todo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, cuando observamos este pasaje bíblico, el versículo 1 y el versículo 2, realmente Pablo está dirigiéndonos a hacer una oración sabia como conviene al pueblo de Dios. Que Él nos conviene a nosotros como cristianos, que en una nación, que en nuestras naciones, los gobiernos que estén dirigiendo las riendas políticas sean gobiernos que permitan el libre albedrío religioso, o mejor dicho, la libre difusión del Evangelio. Que no seamos reprimidos, que no el gobierno no tome el control del pensamiento religioso de una nación, sino que sea la palabra de Dios y el Espíritu Santo quien dirija esas riendas, como ha venido haciendo en el mundo y va a seguir siendo, porque la palabra del Señor es eterna y va a seguir fluyendo sobre toda la tierra. Pero entonces, bien es cierto que nosotros como cristianos tampoco podemos maquinar el pensamiento de que Dios le quite la vida a una persona. Debemos aclarar también eso. Sin embargo, nosotros debemos orar por los gobernantes crueles, malvados y perversos, para que Dios los salve, ellos alcancen la salvación, así como algún día nosotros la alcanzamos también por la gracia en Cristo Jesús, en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Pero orar para que Dios bendiga a los gobernantes que están haciendo daño a la sociedad, que están socavando una sociedad, un país, destruyendo con sus actos malévolos, yo creo que no es de sabio, y creo que no es lo que nos está hablando el pasaje bíblico. Si es la intención de Dios de que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de Dios. Debemos orar para que todo gobernante, bueno o malo, alcance la salvación en Cristo. Sin embargo, no podemos seguir orando en que Dios mantenga a esos gobernantes en esos cargos políticos.